Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 3 de mayo del 2023. Hoy tenemos con nosotros al doctor Julio López Morales y él nos va a hablar acerca del Padre Pío, mito y realidad. Pero antes de pasar con el doctor Julio, vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en el costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí le damos la bienvenida y la palabra al doctor Julio López Morales. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola Marisa, hola Denise, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bendito sea Dios. Muchas gracias. ¿Empiezo? ¿Me arranco? Adelante. Gracias. Miren, entonces, el tema que les voy a presentar ahora es el Padre Pío, mito y realidad. Esto le decía yo a Marisa que es un tema que di yo el año pasado, que se titulaba El Padre Pío, espejo de Jesús crucificado. Y esta plática que voy a dar ahorita es como un complemento de la anterior. Entonces, a Marisa le voy a pasar más la semana que entra el video de lo que grabé en esa plática, porque ahí meto muchos detalles que ahorita por cuestión de tiempo no quiero entrar. Y entonces, pues ya que la tengan ustedes, ya podrán darse una idea más general del tema. De todos modos, les voy a dar unos aspectos generales de lo que es de la vida del Padre Pío. Como ven ustedes, el tema se titula Padre Pío, mito y realidad. Déjenme darle un clic para que avance. Ya. Pietrelcina es la provincia de Benevento, donde nace el 25 de mayo de 1887. Esta es una vista actual de Pietrelcina, y donde se ve que es la austeridad y la sencillez que tenían ahí de vida. En ese entonces, pues era una región simplemente donde se cultivaba y todo eso, pero no es esta vista como estaba en ese entonces. Aquí les pongo en el mapa Pietrelcina para que se ubiquen, y donde estaría el espolón de la bota de Italia estaría San Giovanni Rotondo, del cual les voy a hablar un poquito más adelante. Casita donde nació el Padre Pío, en la calle Vico Estorto, Valle número 32. Esta es la parte de afuera, este es el interior de la casita donde nació. Y las casitas eran muy curiosas porque se dividían como si fueran recámaras. Entonces aquí es donde dormía el Padre Pío, aquí es donde estaba la cocina y tenían todos los utensilios. Y en otra casita estaba la recámara de sus papás y de sus hermanos.
Fue bautizado el 26 de mayo de 1897. Esta es la iglesia de Santa Ana, que es una iglesia muy pequeñita, y aquí es donde está la pila bautismal. En el altar está esta imagen de las almas del purgatorio y de la Virgen. Los papás del Padre Pío, María Josepa de Nuncio, atiende las labores de la casa y del campo. Gracio María Forgione emigra a Estados Unidos para costear los estudios en el seminario del Padre Pío. El Padre Pío, desde los 5 años, en 1892, consagra su vida al Sagrado Corazón de Jesús y a San Francisco. También se dice en sus biógrafos que no jugaba con los niños que blasfemaban. Fíjense, ya desde los 5 años. Mapa de los conventos donde estuvo el Padre Pío antes y después de ser ordenado sacerdote. La ordenación sacerdotal del Padre Pío, junto con otros sacerdotes, fue en la Catedral de Benevento el 10 de agosto de 1910 a los 23 años. Su primera misa en su natal Pietrelcina fue el 14 de agosto de 1910, donde fue orgullo de todos sus familiares y amigos. En ese entonces asiste y ayuda regularmente en Pietrelcina al cura párroco don Salvatore Panulo. Aparecen los primeros ectimas como manchas rojas en las manos y en los pies en 1910. Le pide a Jesús permanecer los dolores, pero que le quite las señales externas. Decía, esto fue en Piana Romana, que es un lugar donde ellos iban a cultivar la tierra, y dicen ahí que bajo un olmo de ese lugar de Piana Romana es donde recibió los estigmas. Bueno, al principio pues no eran visibles, pero él sentía los dolores y después ya se le hicieron manchas rojas. Incluso su mamá le decía, oye Pío, ¿qué te pasa? Parece que estás tocando la guitarra, por el dolor que sentía de los estigmas. Pero le pide a Jesús que queden los dolores, pero que no se le vean, sean invisibles. Aquí les voy a hablar de cómo fue transferido a San Giovanni Rotondo en 1916. Esto fue el 28 de julio, donde se dedica a hacer la lectura bíblica, correspondencia epistolar, espiritual, catequesis a pequeños grupos de oración y asistencia a los seminaristas. Más adelante les voy a presentar también cómo fue la estigmatización y la transverberación del Padre Pío. Primero fue la transverberación, que es la que estamos viendo en esta imagen, del 5 al 7 de agosto de 1918, así como fue también el caso de Santa Teresa de Ávila, que fue su corazón transverberado por un querubín, y cuando murió Santa Teresa se extrajeron su corazón y se vio que el corazón de Santa Teresa de Jesús tenía la marca como de la lanza atravesando su corazón. El Padre Pío en ese momento estaba confesando a un seminarista y ahí se dio cuenta que de repente que apareció un personaje misterioso, como él lo describe con sus biógrafos, y fue como él, así como lo vio, recibió de inmediato la lanzada como de un dardo de fuego. Ya en 1918, el 20 de septiembre de 1918 fue la estigmatización del Padre Pío. Cuando él acababa de celebrar la misa, se subía al coro. Estamos hablando de la antigua iglesia de San Giovanni Rotondo, donde él empezaba, y en el coro es donde él hacía su acción de gracias. Eso es algo que los sacerdotes generalmente hacen después de celebrar la misa, una acción de gracias. Y entonces, estando él en el coro, vio este crucifijo que se le llama el Cristo de los estigmas, como si cobrara vida, y entonces de sus manos, de los pies y del costado salían unos rayos, y en ese momento él sintió pues un dolor tremendo, donde sentía que le traspasaban
a él también en una forma como de un reflejo, como en un espejo. Vamos a decir brevemente qué es la estigmatización. La estigmatización consiste en la participación, aquí subrayo y repito, es la participación física de la pasión de Cristo, de modo que muestra las marcas visibles o invisibles de aquellas partes del cuerpo donde Cristo llevó sus heridas. Estas marcas externas o internas, en el sentido eclesiástico, deben ir acompañadas de la participación de los sufrimientos de Cristo. Aquí tenemos al Padre Pío, donde ya por un compañero de sacerdote se dejó fotografiar, porque era tal su vergüenza que le daba mostrar los testigos que cuando él celebraba la misa, los ocultaba durante la misa, pero pues no faltó alguna de sus hijas espirituales que se dio cuenta que le corría sangre por las manos, y ahí se empezaron a dar cuenta que pues los estigmas del Padre Pío estaban presentes. Después al Padre Pío se le hicieron estudios médicos. En 1919, por parte de uno de los religiosos capuchinos, fue el doctor Luigi Romanelli. Por parte del Santo Oficio, que es lo que sería la Santa Sede, fue el profesor Amico Vignami, que era ateo, y también no estaba nada a favor del Padre Pío. Incluso él menciona en uno de sus estudios, dice que pues tal vez esos estigmas se producían por algún efecto de la tintura de yodo, cosa que pues es obvio que no es posible. El doctor Giorgio Festa, que también fue su hijo espiritual del Padre Pío, ahí lo estudió en el año 1919, 1920 y 1925. Incluso el doctor Giorgio Festa escribe un libro acerca de sus impresiones de las llagas del Padre Pío y cómo fue sus encuentros con el Padre Pío. Incluso el doctor Festa llegó a operar al Padre Pío de una hernia inguinal. Ese es otro tema que pues también vale la pena después verlo con más calma. Carretas y carruajes frente al convento, donde ya comienza la fama del Padre Pío, donde él se dedica a sus misas, confesiones hasta 10 horas, y director espiritual a sus hijos, así también a los seminaristas que estaban ahí. Esta es una foto donde ella se dedica, aquí vemos los estigmas del Padre Pío ya, donde ya estaba más mayor, y dicen que su misa se tardaba alrededor de 2 o 3 o 4 horas, y mucha gente, los que narran esas experiencias se convirtieron, se hicieron más fervorosos, si eran ateos se hicieron católicos, etcétera. O sea que la misa del Padre Pío era algo que pues convertía los corazones de las personas, incluso sacerdotes que estaban fríos en su ministerio. Obviamente pues hubo envidias y todo tipo de calumnias que le hicieron al Padre Pío. Ese es otro tema que lo voy a tratar un poco más adelante, donde se le prohibió al Padre Pío celebrar misa en público, se le prohibió confesar en público, se le prohibieron muchas cosas, pero ya en una forma muy exagerada, de tal manera que del 11 de junio de 1931 al 16 de julio de 1933, ya estuvo el padre totalmente excluido. Arriba a la izquierda se ve una capillita donde el Padre Pío celebraba la misa en privado, no podía asistirlo nadie, solo un ayudante que decía que se tardaba 3 o 4 horas en su misa, así que pues él estaba solo y hacía pues un verdadero encuentro con Jesús en la Eucaristía.
Hay dos rosas de la caridad, que se les llama así a la casa alivio del sufrimiento. En italiano se dice casa sollievo de la sofferenza, y los grupos de oración del Padre Pío. Cuando el dato que yo tengo, pues de hace ya unos años, se calcula que son alrededor de 2.200 grupos de oración en todo el mundo. Para pertenecer a un grupo de oración, pues sí, hay unos normas que hay que seguir para que un sacerdote, ya sea diocesano, ya sea religioso, no tiene que ser franciscano ni capuchino, puede formar grupos de oración. Aquí es cómo se inició la obra de la Casa Alivio del Sufrimiento, y así es una vista panorámica de cómo está actualmente. La Casa Alivio del Sufrimiento fue inaugurada el 5 de mayo de 1956 con el cardenal Giacomo Lercaro. Es un hospital autosuficiente. Autosuficiente significa que, aparte de la atención médica que daba a los enfermos, también tenía los recursos propios, tenían huerta, tenían granja, tenían pues animales para leche, para los productos más necesarios que tenían ellos ahí, porque pues San Giovanni Rotondo no estaba nada de cerca de las ciudades principales. Entonces por eso fue una situación muy pues de Dios, que todo esto saliera a flote gracias a la inspiración divina. Tenemos también las devociones del Padre Pío. Hay un libro en italiano y en inglés que hablan de las devociones del Padre Pío. Ahí explica con sus meditaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen Santísima, a San Miguel Arcángel, al Ángel de la Guarda, a las almas del purgatorio, a Dios Padre, etcétera, etcétera. Esta foto se las traje porque cuando ya empecé yo a tener correspondencia con los padres capuchinos de San Giovanni Rotondo, me enteré que había un libro que se titula Las almas del purgatorio, las almas santas, las almas benditas, viva Padre Pío. Está escrito por el padre Alessio Parente. Este libro está en inglés y esta es la primera edición en la portada. Cuando yo escribí a los editores del editorial del Padre Pío, les preguntaba si me otorgaban el permiso para traducirlo. Pues no me contestaban, volví a insistir y les escribí. Entonces una de las encargadas de la revista La Voz del Padre Pío, que también distribuye estos libros, me dijo que ya lo tenían traducido, pero que estaba muy mal traducido. Y le dije, bueno, pues si gusta, yo lo puedo revisar y corregir para que este libro salga, porque yo pienso que este libro, que yo lo leí en inglés y tenía cosas muy importantes, tanto para las anécdotas que tuvo el Padre Pío con las almas del purgatorio, y que pueden ayudarnos mucho a aumentar la devoción por las benditas almas del purgatorio. Entonces, aquí a la derecha es la portada de la edición en español que después salió. Me decía esta persona en la primera edición que pues no salió su nombre, pero espero que no se ofenda. No, lo que importa es que salga en la publicación, y ya el nombre pues es lo de menos. Incluso también les había yo mandado una información que tenía yo, que es parte del libro que les mencioné la vez pasada, que se titula Tesoros para la vida eterna, cómo hacerse rico en el cielo ayudando a muchos en la tierra, que hablo también Padre Pío, las almas del purgatorio, y hablo aquí de un cartel que narra el Padre Pío que estaba en el descanso del claustro, y que ahí este es el cartel antiguo, y aquí hay una cajita con fichas, y entonces tomaba el Padre Pío una ficha y leía, por ejemplo, el número 40, por las almas del purgatorio que se están purificando del pecado de avaricia. Entonces el Padre Pío rezaba un requiem y alguna otra oración, y entonces ya subía muy contento porque ya había ayudado a un alma del purgatorio. Este es el cartel que me ayudó mi hijo a hacer y que lo incluí en mi libro,
Ya después ellos ya lo agregaron al libro en la nueva edición del Padre Pío. Esta es la segunda edición del libro del Padre Pío. Eso en el video anterior lo van a ver más claramente porque ahí me meto más en detalles. El Padre Pío celebró su última misa el 22 de septiembre de 1968. Y aquí, por ejemplo, vemos que prácticamente ya los estigmas de las manos ya no se ven. Aquí en esta foto se ve más claramente que ya los estigmas se le fueron cerrando poco a poco. Dicen los sacerdotes que lo asistieron a la misa, que cayó en el mantel del altar una costra del estigma de la mano derecha del Padre Pío, y esa costra se hizo un relicario, se le donó al Papa Juan Pablo II cuando fue la beatificación del Padre Pío, que por cierto fue el 2 de mayo del 1999, o sea, hace 24 años de esta fecha. El 23 de mayo fallece el Padre Pío a las 2:30 de la mañana. El doctor Sala, que era su médico pues, de cabecera, a través de los padres capuchinos, se le tomaron fotografías de las manos donde ya no hay las huellas de los estigmas, ya no había ni cicatrices ni nada. Lo mismo sucede con los pies, ya no se veían ninguna marca de los estigmas. El 23 de septiembre fue cuando falleció, y después hubo los funerales del Padre Pío, pues que duraron alrededor de 4 días. Se calcula que fueron más de 100,000 devotos que asistieron a la procesión por las calles de San Giovanni Rotondo. Aquí no se alcanza a ver, pero al Padre Pío le pusieron una, pues como telita sobre su rostro, y tengo entendido que esa telita por orden del Padre Pío, porque él conoció a Conchita de Garabandal cuando fue a visitarlo con su mamá, Conchita de Garabandal, Conchita González, y entonces esa telita que estaba sobre el rostro del Padre Pío se le regaló a Conchita González. Este fue uno de los deseos del Padre Pío. ¿Qué es la Armada Blanca? Y ese es un movimiento que fue iniciado por una inspiración del Padre Pío a uno de sus sacerdotes capuchinos, el Padre Andrés Dascanio. La Armada Blanca es un movimiento eclesial iniciado por San Pío de Pietrelcina, conocido como el Padre de los Estigmas, quien llamaba al rosario su arma, y ahí el nombre de Armada Blanca, porque se refiere al candor y pureza de los niños, bajo el lema: los niños salvarán al mundo. Aquí vemos, por ejemplo, en unas imágenes del Papa Juan Pablo II, donde tuvo una audiencia general con más de 10,000 niños que se ¿cómo se dice?, consagraron a Jesús, a la Santísima Virgen María, en este caso a la Virgen de Fátima, en ese año, y fue pues una situación muy especial. Perdón. Este es el escudo o el logotipo del lema de la Armada Blanca. Aquí en Irapuato también mi esposa y yo nos hemos dedicado a difundir el movimiento de la Armada Blanca, el rosario con los niños en las casas, y eso ha ayudado mucho a que las familias se unan más. Aquí tenemos una foto del Padre Francisco González, que ahora es Monseñor Francisco, obispo de Cuautitlán. Aquí vemos cómo el Padre Pío también tenía mucha afinidad con los niños siempre lo seguían, siempre lo buscaban para saludarlo y besarle la mano. Tenemos información también de que a los 100 años del nacimiento del Padre Pío, acuérdense que él nació en 1887, el 25 de mayo, fue la Madre Teresa y el Padre Juan Pablo II en esa fecha, 1987, y ahí rezaron ante la tumba del Padre Pío. En este caso, la tumba del Padre Pío estaba cubierto con una losa como de granito, y esta es una fotografía donde el Papa Juan Pablo II
está rezando ante la tumba del Padre Pío. Aquí es como se veía anteriormente, y ya después fue transferido sus restos a la iglesia actual. La beatificación del Padre Pío se llevó a cabo el 2 de mayo de 1999, como los mencioné antes. Y la canonización el 16 de junio del 2002. Este folletito es el que tuve la gracia de poder asistir a la canonización del Padre Pío. Y este folleto donde vienen las lecturas de la misa y pues todo lo que se refiere a la misa del Padre Pío y a su canonización. Este es el estandarte que se puso en la Basílica de San Pedro para celebrar su canonización. El Papa Juan Pablo II, pues aunque ya estaba muy cansado y estaba muy enfermo, pues con voz temblorosa y con mucho esfuerzo, hizo la celebración de la canonización del Padre Pío. Se calcula que fueron más de 300,000 o 400,000 personas las que asistieron a esta canonización. Ahí estuve yo en la canonización, y pues el calor era tan tremendo que yo que estábamos como más de 30 grados de temperatura, y pues fue algo pues muy precioso, pero el calor era agobiante. Pero tuve muy buenos recuerdos. Se exhumaron los restos del Padre Pío el 24 de abril del 2008. Aquí es una foto de la revista La Voz del Padre Pío, que cualquier persona la puede solicitar allá a San Giovanni Rotondo, donde ya se abrió la reja donde estaba sus restos abajo de esta lápida de granito. Luego se sacó y parte de su cuerpo estaba incorrupto, y parte pues se le hizo una como máscara de silicón, como está aquí, para que estuviera más visible. Los estudios médicos, aquí esto yo se los traigo especialmente porque hemos leído cuántas acusaciones recibió el Padre Pío durante su vida, testigos falsos, no me gusta, no quiero hablar mucho de los que pues escribieron mal de Padre Pío, incluso un sacerdote que Agustino Gemelli, que lo fue a visitar y quería ver sus estimas. Entonces el Padre Pío, cuando vio que se acercó, porque él tenía, el Padre Pío, el don de conocimiento de las conciencias, yo pienso que dijo, este sacerdote no trae buenas intenciones. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Y entonces puso sus manos atrás y le dijo el Padre, si no trae usted una orden del Santo Oficio, o sea, del Vaticano, no le puedo mostrar nada. Uy, se ofendió muchísimo el Padre Gemelli, y pues eso le causó al Padre Pío una gran conmoción, porque se dedicó a difamarlo. Dijo que los estigmas se los provocaba él mismo, se los perfumaba con agua de colonia, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les dije antes, el doctor Giulio Romanelli, 1919-1920, Amico Vignami, que era ateo, fue por parte del Santo Oficio. El doctor Giorgio Festa, que estuvo visitando al Padre Pío en diferentes ocasiones, y les comento que también él escribió un libro muy bonito sobre sus experiencias con el Padre Pío. Ojalá algún día pues se consiga la posibilidad de traducir este libro en español. Yo he leído algunas partes en italiano, pero pues sí, se lo recomendaría ampliamente. Haciendo la preparación de este tema, me enteré que hay un doctor en Uruguay, hubo un doctor en Uruguay que se llama doctor Juan Bautista Morelli, que por solicitud de un sacerdote del Vaticano le pidió que fuera a estudiar los estigmas del Padre Pío. Este doctor uruguayo pues era una eminencia, y fue en una forma pues como muy confidencial a estudiar los estigmas del Padre Pío. De allí salió hace poco un libro, porque el San Luis Orione, que fue el que le encargó que estudiara los estigmas del Padre Pío, viera que si realmente era cierto, ¿no? Y obviamente el doctor Juan Bautista Morelli, pues sí,
Era, aparte de médico, era psicólogo y tenía muchos conocimientos. El doctor Morelli también quiso entrevistarse con el padre Gemelli porque él supo también de las falsas acusaciones que le hicieron el padre Pío, pero nunca, pues no se dio la oportunidad, o el padre Gemelli no dio la oportunidad para entrevistarse con este doctor que, pues como les digo, bueno, ya murió, era una eminencia en la medicina y en unas ramas de la psiquiatría. Ese es un libro que salió a petición del Papa Benedicto XVI, donde ya se podían revelar algunos escritos que estaban, pues, digamos, ocultos o estaban reservados por el Santo Oficio en 1939. En ese entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que ahora antes se llamaba Santo Oficio, ya permitió, gracias al Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que saliera a la luz esto. Este libro fue escrito en italiano por el padre Francisco Castelli, donde se titula en español La autografía secreta del padre Pío. El padre Elías Capodevila Garde, español, que conocí allá en San Giovanni Rotondo, hizo la traducción de este libro y sacó esta edición y sacó esta otra edición. Y ahí habla de este es el autor, Francesco Castelli, autor del libro El Padre Pío bajo investigación, la investigación del Santo Oficio. Ahí narra el padre Francisco Castelli, que fue un monseñor por parte del Santo Oficio, fue el primer visitador apostólico, que el padre Rafael Carlo Rossi era obispo de Volterra, y pues en su libro narra el interrogatorio que le hizo al padre Pío. Estamos hablando de 1921, así que tenía poco de haber recibido los estigmas del padre Pío, alrededor de unos 3 años, así que pues todavía fresca en la memoria del padre Pío muchas cosas. Ahí no quiero extenderme, pero ahí habla también del Cristo de la estigmatización, que el monseñor Rafaelo lo interroga más ampliamente, y el padre Pío, pues ya por obediencia, pues narra cosas más detalladas sobre el encuentro que tuvo el padre Pío con Jesús crucificado. Ahí, entre otras cosas, le pide Jesús al padre Pío que si lo ayuda a asociarse a su pasión por todas las personas pues que están llevando una mala vida, y allí habla también de los sacerdotes que están pues alejados de la Iglesia Católica. También el padre, el monseñor habla porque acuérdense del padre Gemelli, hablaba de que se perfumaban los estigmas y que se los producía con ácido. Luego, más adelante, alrededor de 2008 más o menos, por ahí, salió un libro de un tal Lusato, que incluso se hizo famoso su libro, donde él asegura que dando nombres de un supuesto farmacéutico le vendió el padre Pío ácido para este ácido. Él y después se descubrió que este ácido lo usaban para desinfectar las jeringas y las agujas. En ese entonces las jeringas eran de metal, las jeringas eran de vidrio y las agujas de metal. Yo las llegué a conocer también. Estamos hablando de 1918. Y entonces, pues está totalmente ya descartado que el padre Pío se ponía ácido para provocarse los estigmas. Yo le escribí al autor de este libro y le dije, bueno, si usted asegura y asevera que el padre Pío se los provocaba, pues yo le reto a que si usted se ponga durante una semana en las manos y en los pies este ácido para ver si le salen los estigmas,
y si le salen estigmas y le duran y no se produce ninguna quemadura ni ninguna necrosis, pues se hace famoso. Y obviamente pues ni lo hizo ni me contestó. Aquí tenemos una foto abajo de un pañuelo ensangrentado del costado, de la herida del costado del Padre Pío. En este caso, acuérdense ustedes que el Padre Pío recibe la herida del costado en el lado izquierdo. Así hay algunos estigmatizados que también reciben la estigmatización del lado izquierdo. En el caso, por ejemplo, de San Francisco de Asís, él tenía el estigma en el lado derecho. En conclusión, el padre, Monseñor Rafael Carlos Rossi, llega a decir en un escrito a la Santa Sede de que pues todo lo que él estudió del Padre Pío pues es auténtico. Ni es una persona histérica, ni neurótica, ni tiene problemas psiquiátricos, que es muy humilde, es muy devoto, es un religioso muy ejemplar. Y pues muchas alabanzas, y ahí también se aclara mucho los aspectos del padre Gemelli, donde lo estaba acusando de cosas que eran falsas. Aquí yo las menciono porque hay personas que han leído en internet y en otros lados que el padre se provoca los estigmas con ácido. Entonces, yo les digo, bueno, quédense, aclaren y estudien el tema porque no es correcto ni es justo para el Padre Pío, pues que se le acuse de cosas que son falsas. Asimismo, también se le acusaba al padre de ser mujeriego, al Padre Pío. Se le habían puesto, fíjense, hay un obispo de un lugar que prefiero no decir, pues, micrófonos en el confesionario. Se le pusieron micrófonos en su celda. Se hicieron fotos trucadas y fotomontaje para hacer creer que él estaba besándose con algunas hijas espirituales. Aquí también leí hace poco, eso se los recomiendo porque abajo tenemos dos libros, uno que se llama El Padre Pío, desde el mismo autor, el licenciado Francisco Sánchez Ventura y Pascual. La edición de la derecha es una edición impresa que yo tengo, y la edición a la izquierda es una edición que la pueden descargar ustedes en PDF. Y aquí habla, pues yo no, por el afecto que le tengo, el cariño que le tengo al Padre Pío, no he podido leer completo el libro porque me llega a causar pues una cierta molestia, o no sé qué palabra usar, de todas las cosas que le acusaban al Padre Pío. Incluso menciona ahí de cómo algún obispo que estaba en contra del Padre Pío pagó a mujeres para que se hicieran pasar como hijas espirituales y se confesaban con él, y luego esas mujeres se confesaban con otros sacerdotes fingiendo que eran mujeres muy piadosas, y luego ellas hablaban de que el Padre Pío, cuando se fueron a confesar con él, había abusado de ellas, y pues eso causó una gran impresión entre los mismos capuchinos de San Giovanni Rotondo, y puros engaños. También se sabe mucho de que el Papa Juan XXIII fue engañado por todas estas informaciones. Gracias a Dios, el Monseñor Andrés Cesarano, obispo de Manfredonia, alrededor del año 1962. Aquí les hago una nota que el obispo de Manfredonia de 1933, alrededor de esos años, fue uno que estuvo acusando falsamente al Padre Pío. Entonces no hay que confundir con Monseñor Andrés Cesarano. Aquí el Monseñor Andrés Cesarano le aclara los engaños que le habían hecho el Papa Juan XXIII, que habían puesto micrófonos en la celda de Padre Pío. Se los narro brevemente. Como Monseñor Cesarano estudió con el Papa Juan XXIII, estudiaron juntos en el seminario, entonces fue Monseñor a visitar al Papa Juan XXIII, y estaba muy serio el Papa Juan XXIII, y le dice, ¿qué me cuenta del Padre Pío? Entonces, santidad, no me llame santidad, llámame como siempre nos llamamos, don
don Giovanni, no, ¿cómo se llama? Bueno, su apellido, se me fue el nombre. Entonces le dice, ¿qué me dice el Padre Pío? No, pues es una persona de mucha oración, don Ángelo, perdón, es una persona de mucha oración, pero a mí me están mostrando imágenes, fotos y audios de que está besando a las hijas espirituales y todo, y el Padre, perdón, el Monseñor Andrés Cesarano dice, no, Padre, no, don Ángelo, es puro falso, puro montaje, puros trucos de los micrófonos. Mire, hace poco fui con mi hermana a visitar al Padre Pío. Entonces, visitamos al Padre Pío, mi hermana agarró las manos del Padre Pío y no paraba de besárselas, a tal modo que ya el Padre Pío le dijo, bueno, basta porque me estás lastimando las manos con tanto beso. Obviamente que si se da cuenta Monseñor Cesarano que si se dio cuenta después que habían grabado todo, y pues entonces es muy fácil oír cómo le besaban la mano y haciéndole creer al Papa Juan XXIII que eran besos de otras clases. Aclaradas las acusaciones de todo esto, exclama el Papa, alabado sea Dios, oh, qué gran alegría me has dado. Ya de ahí en adelante se quedó el Papa Juan XXIII muy contento. Y eso está totalmente documentado. Padre Pío, modelo sacerdotal. Los sacerdotes y las personas consagradas deberían inspirarse de modo especial en él. Enseña a los sacerdotes a convertirse en instrumentos dóciles y generosos de la gracia divina. Palabras del Papa Juan Pablo II. Aquí voy a hablar un poquito de los sacerdotes santos y pecadores. Aquí como regla, una regla de oro que yo aplico y ha sido muy útil es dar siempre el beneficio de la duda. La gente generalmente siempre tiene la costumbre de decir, ay, pues me dijeron, ay, pues dicen que es esto, ay, dicen que es lo otro. Entonces, un ejemplo oí de un sacerdote en una homilía, no hace mucho tiempo, donde decía que, pues así como hay miles de tráfico aéreo en todo el mundo, esta es una foto donde ven, aquí está África, aquí está Europa, y ven, se calcula que ese día, en 2018, fueron alrededor de 200,000 aviones que estaban circulando por todo el planeta. Imagínense, 200,000 vuelos en ese día. Pero eso sí, cuando un sacerdote cae en desgracia o comete un pecado, entonces es una gran noticia. Lo mismo cuando se cae un avión, hay una tragedia, entonces sí es una gran noticia, pero mientras están circulando en el aire, pues no hay noticias, pero cuando cae una, entonces sí es una gran noticia. Lo mismo sucede con los sacerdotes. Mateo 18, 6, 7. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. El versículo 8, 7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí vemos la foto de una piedra de molino que pues fácil ha de pesar más de 100 kilos. Ahora imagínense, se la ata al cuello a una persona que ha provocado, pues que ha dado pie a escándalos en los niños, en fin, en diferentes personas, pues no es para menos. Y eso lo dice Jesús en Mateo 18, 6 y 7. También he leído que hay unas estadísticas donde se habla de los abusos sexuales a los niños. Los principales abusadores sexuales de los niños, en primer lugar, son los parientes cercanos o parientes políticos, por ejemplo, padrastros, madrastras, hermanastros. Esos son los que en escala de frecuencia son los que más abusan de los menores. En segundo lugar vienen los maestros. En tercer lugar vienen los profesores, los entrenadores de deportes. Por otro lado también vienen pues muchos
pues de otras religiones, pueden ser musulmanes que llevan que el musulmán no respeta a la mujer y la tiene pues totalmente segregada, incluso las llegan a matar cuando saben que pues la hija salió fue sin su permiso o hizo algo que para nosotros es totalmente normal. También sabemos que hay mujeres y hombres que se han dedicado a seducir a sacerdotes y a seminaristas. Yo me pongo a pensar en esas mujeres u hombres también que han seducido a sacerdotes y los han hecho pues caer en pecado y flaquear y a tal grado que han dejado el orden sacerdotal por la situación en la que se han involucrado, o bien seminaristas que estaban ya cerca de terminar y acercarse a su ordenación sacerdotal, también han sido pues afectados por estas personas que incluso yo llegué a conocer alguna que otra, donde casi lo decían con orgullo que gracias a ellas el seminarista había dejado de ser sacerdote, ya no fue sacerdote. Yo digo, Dios les va a tomar una estricta cuenta de todas estas personas cuando lleguen a su juicio particular. Obviamente también sabemos, o también yo sé de sacerdotes que han sido acusados falsamente de abusos. Yo pienso en lo personal que hay también algún tipo de pues, acuerdo entre las mujeres y los abogados, porque de un caso que conozco, se metió un abogado que le pagaban un dineral, casi $1,000,000 por un supuesto abuso a una mujer. Y el caso es que no se logró nada y a este sacerdote le dieron alrededor de 20 años de cárcel por una supuesta acusación. Así que imagínense, la juez también pues, es una anticlerical la que lo condenó, y entonces imagínense cuántos sacerdotes han sido acusados falsamente. El valor de un sacerdote, esto es parte del libro que yo escribí en el capítulo 5. Les voy a leer algunos cuantos. Se titula Si supiéramos el verdadero valor de un sacerdote. Si supiéramos que un sacerdote hace más falta que un rey, que un militar, que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque solo él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Si supiéramos que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó el milagro más grande, aún más que la creación del universo, y que fue el de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre para poder alimentar al mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan todos los ángeles, así como los hombres, puede repetirlo día a día un sacerdote. Si supiéramos que existe un milagro que solo un sacerdote puede realizar, o sea, perdonar los pecados en nombre de Dios, porque desde el fondo de su humilde confesionario, lo que el sacerdote perdona o deja de perdonar, en ese mismo instante en el cielo, Dios, según su promesa, los ata y los desata. Si supiéramos que es gracias a los sacerdotes que la humanidad se redime y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día con su cuerpo y su sangre redentora. Si supiéramos el inmenso respeto y veneración que en todas las culturas y en todos los pueblos han tenido siempre por sus sacerdotes, y que en tiempos antiguos cada familia ansiaba y lloraba para que de su seno brotase como vara de nardo un sacerdote que enorgulleciera a toda su familia y la colmara de bendiciones. Si supiéramos que cuando escasean las vocaciones sacerdotales, se conmueven los cielos, porque las manos de Dios no tienen suficiente ayuda para redimir la tierra. Existe mucha hambre y sed de Dios. Las almas imploran el pan de vida y no hay quien se los dé. Piden la absolución de sus culpas y no hay quien los perdone. Y muchos mueren en medio de la oscuridad y el temor. Finalmente, si supiéramos
que cuando ayudamos a construir o mantener un seminario, que es más que una escuela, un hospital o que una iglesia, ayudamos también a multiplicar los nacimientos del Salvador, y que cuando ayudamos a costear los estudios de un seminarista, estamos allanando el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante 1 hora cada día será mucho más que todos los santos del cielo. Será Cristo mismo, ofreciendo su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Finalmente les platico que esta imagen, cuando estuve en la beatificación, en la canonización del Padre Pío, en el 2002, 16 de junio, estaba yo en una librería católica, ya estábamos por irnos, entonces estaba ya por pagar y junto a la caja del pago me encontré este librito que se titula Coronita por las almas de los sacerdotes que sufren el purgatorio. Entonces un sacerdote me ayudó a traducir una parte, otro sacerdote me ayudó a traducir otra parte, y al fin de cuentas le escribí a la editorial Shalom, que es la que editó este librito, y de ahí parte del libro que yo tengo también, está este tríptico que sacamos mi hijo y yo, que se llama Rosario por las almas de los sacerdotes que sufren el purgatorio. Dentro de este librito se habla de una oración en donde podemos pedir por todos los sacerdotes, no solo difuntos, como también por los vivos y los que están viviendo en pecado mortal. Cada día tengo yo una oración que se las voy a leer porque por si acaso me falla la memoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la Virgen del Sagrado Corazón, por las almas sacerdotales y religiosas, vivos y difuntos. Madre de la Misericordia y Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, Reina de los Apóstoles, vuelve tu mirada piadosa hacia el alma sacerdotal, por la cual te ruego. Oh dulce Reina del Sagrado Corazón, muéstranos tu poder y libera el alma de este sacerdote de las penas del purgatorio, por los méritos de la preciosísima sangre de Jesús. Acuérdate, oh Madre admirable, de los sacerdotes que están agonizando hoy, y salva a aquellos que están, tal vez en este momento, dejando su corona sacerdotal a los pies del demonio para su condenación eterna. San José, San Miguel Arcángel, santos apóstoles, obispos, sacerdotes y almas santas del paraíso, intercedan por estas almas sacerdotales y religiosas que sufren, consuélenlas, sosténgalas, apresuren su liberación y su ingreso glorioso al paraíso. Y vosotras, almas santas, intercedan por nosotros, obteniéndonos la gracia de, aquí se pide la gracia que se necesita, si es para gloria de Dios y salvación de nuestra alma, a fin de que podamos dar a conocer a todos tu poderosa intercesión en esta devoción, para mayor gloria de Dios y para nuestra felicidad eterna. Amén. Pues con esta última imagen les doy las gracias por su atención y pues les pido, como siempre, sus oraciones por nuestros sacerdotes, por nuestros pastores y por todas las almas del purgatorio, que es una devoción que que venimos haciendo muchas personas a través de los años. Si tienen alguna pregunta, comentario, Marisa, Denise. Sí. ¿Puedes leer la que escribió Sí, Ivette? Pregunta sobre las reliquias del Padre Pío, que si hay algún lugar donde las puedan conseguir. Bueno, pues sí. Bueno, el lugar donde las pueden conseguir, pues es dirigirse con los sacerdotes capuchinos de su ciudad, porque pues en muchas ciudades hay sacerdotes capuchinos y ellos tienen la facultad de conseguir reliquias. Básicamente son reliquias de tercera clase, que son como tocadas de alguna parte de la vestidura del Padre Pío. Entonces, esa es sobre todo para evitar abusos, porque hay gente que por internet se dedica a vender reliquias y pues ahí no podemos tener una seguridad.
pero si ustedes se dirigen con los padres capuchinos pues de su ciudad, o incluso pueden escribir a la voz del Padre Pío. Entran ustedes a internet, ponen la voz del Padre Pío y ahí vienen los datos. Hay personas que hablan español y ahí pueden ustedes sobre las reliquias del Padre Pío. La voz del Padre Pío queda en Italia. Sí, la voz del Padre Pío es una revista que se empezó a sacar en español en 1981. Yo conocí, bueno, por carta al sacerdote que editaba la revista y con él me escribía por carta y pues así es como de la existencia de la revista de la voz del Padre Pío. O sea que desde 1981 hasta la fecha se sigue sacando la revista en varios idiomas. En el caso de español me parece que son 6 al año y en italiano sale una cada mes. Pero también hay una edición en inglés, en francés, en alemán, creo que en polaco también, junto con la que está en español. Y entonces ahí pueden también, escribiendo a la voz del Padre Pío, pueden solicitar tanto los libros del Padre Pío. Hay un libro que les recomiendo mucho, muy bonito, que se llama Florecillas de Alegría, del Padre Pío, donde viene una recopilación de los chistes del Padre Pío, que pues él tenía junto con sus hermanos religiosos, y es un libro muy pequeñito, pero muy bonito. Ese se lo recomiendo también. Hay otro libro que ya salió en español, que se llama Envíame tu ángel custodio. Ese estaba originalmente escrito en inglés, pero ya tenemos la edición en español. Ahí también la pueden solicitar. Y para empezar un grupo de oración del Padre Pío, también nos comunicamos a la voz del Padre Pío. Bueno, yo pienso que sí, aunque los encargados de los grupos de oración del Padre Pío, los encargados son los de la Casa Alivio del Sufrimiento, Casa Sollievo de las Ofensas, que ahí es donde está la sede de los grupos de oración. Hace ya pues, unos 15 años escribí yo para un sacerdote, quería ver si podíamos formar aquí un grupo de oración, y hay unos estatutos donde pues se sabe cómo debe hacerse para inscribirse y para, pues cada grupo de oración tiene esos estatutos. Entonces, pues pueden escribir también, o pueden escribir a grupos de oración del Padre Pío, a San Giovanni Rotondo, y ahí pueden obtener la información. Estoy apuntando. En Estados Unidos, doctor, hay una réplica de San Giovanni Rotondo en Pensilvania. Sí. En Bartow, Pensilvania. Gracias a Dios la he visitado varias veces. Y ahí está una reliquia, un guante, está su carrito, un confesionario, y de ahí también tienen reliquias, ¿verdad? Y las ponen sobre el guante del Padre Pío, que es una reliquia de primer grado. Sí, la que inauguró o la que inició ese grupo del Padre Pío allá en Pensilvania, ¿verdad? Sí. Se llamaba Vera M. Calandra, a ella le escribí, y con ella fue como conseguí las revistas en español del Padre Pío. Sí. Y no conozco este lugar, que me gustaría algún día poder ir. Es preciosa, es una réplica chiquita es una réplica de San Giovanni Rotondo. Sí. Es exactamente igual, todo. Y incluso ella fue a conocer al Padre Pío porque tenía una hija muy enferma. Entonces el Padre Pío, creo que también llevó a su hija al Padre Pío, y la niña se sanó por la intercesión del Padre Pío. Acuérdense ustedes que el Padre Pío, la Virgen María y los santos no hacen los milagros los hace Dios, por la intercesión de la Santísima Virgen María o de los santos. Entonces, cuando decimos es muy milagroso este santo, es muy milagroso esta Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en sí no es ellos los que hacen los milagros, sino Dios, por la intercesión de ellos. Y esta que dicen ustedes, pues podría ser una forma de obtener las reliquias, pero pues yo me decantaría un poco más a escribir directamente a San Giovanni Rotondo.
Bueno, pues aquí vimos acerca de, más bien, de la muerte del Padre Pío para acá, ¿no? Pero la grabación que usted nos va a enviar va a ser acerca de lo que el Padre Pío hizo en vida, por ejemplo, el don de bilocación que tenía. Exacto. Ok. Sí, es muy detallado y pues por falta, por no querer abusar de su tiempo y de paciencia, pues quise mejor mandárselos después, porque es una grabación que hicimos mi hijo y yo el año pasado, y ahí está muy detallada muchas cosas, incluso algo que después he leído recientemente, que hay una parte donde le entrevista a un sacerdote capuchino al Padre Pío sobre sus sufrimientos místicos durante la misa. Y estos sufrimientos místicos es como una entrevista, y la persona que comenta esto, que leí hace poco, dice que hay sacerdotes que los ha ayudado mucho a aumentar su devoción en su misa. Entonces ese video también habla muy detalladamente y con muy bonitas fotografías de los sufrimientos místicos del Padre Pío. Incluso se habla de cómo él sufría la coronación de espinas, sufría la flagelación, o sea, sufría muchas cosas, pero al fin de cuentas, por muy santo o muy pecador que sea el sacerdote, el Padre Pío nos da una idea de qué tan importante es el valor de la Santa Misa. Acuérdense que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros difuntos, a las almas del purgatorio, es la misa. Después el rosario y otras devociones. Pero básicamente es la misa. Y en ese video sí se explica más detalladamente. Aquí Ivette nos pregunta que si en lo que usted ha estudiado la vida del Padre Pío, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? Hoy, pues, aparte de todo lo que él sufrió, pues yo Se le congeló la imagen. ¿Mandé? Se le congeló la imagen. Pues yo aquí sigo. Sí, yo sí. Sí se ve. Sí, bueno, sí se oye la voz, ¿verdad? Sí, la voz sí se oye. Ok. Pues más que, bueno, hay muchísimas cosas, pero a mí me ha impresionado muchísimo los ataques que tuvo el Padre Pío de sacerdotes, de obispos, de cardenales, y es algo que pues, claro, ahorita lo estamos entendiendo más, lo estamos hablando de 1920, 30, 1960, entonces son cosas que actualmente pues ya se han visto como algo común, pero no. Por eso es la importancia que tenemos de oración por los sacerdotes. Eso es algo que, pues, les decía yo, este libro del licenciado Francisco Sánchez Ventura, de español, escribió porque algunos hijos espirituales del Padre Pío le suministraron documentos que no podían ellos publicar en su país, en Italia. Entonces él los publicó en este libro que les comento, lo pueden descargar en PDF, y ahí vienen muchas cosas que les digo, no me siento yo capaz de leer todo, porque pues se me encoge el corazón cuando estoy leyendo cosas de alguien a quien yo aprecio mucho. Yo creo que a cualquiera nos pasa eso, y sobre todo que son falsas acusaciones. Sí. Bueno, en YouTube no hay preguntas, pero si gustan preguntar, es el momento. Pueden escribir sus preguntas en el chat de YouTube. Y si alguien más tiene alguna otra duda, aquí en Zoom también la pueden escribir. Y parece que no hay más preguntas. Entonces nos quedaríamos en espera de que nos enviara el video. Sí, la semana que entra yo, primero Dios, incluso para celebrar el 10 de mayo, que es de hoy en 8, vamos a les voy a enviar para antes de esa fecha, para que en el momento que ustedes consideren prudente lo publiquen. Y también, pues en mayo tenemos muchas fechas muy importantes. Entre ellas, pues, tenemos la beatificación del Padre Pío, que ayer se cumplieron 24 años. Hoy aquí en México celebramos la
la Santa Cruz, ¿verdad? Ujú. En otros países se celebra el 14 de septiembre, si no me equivoco, pero esa celebración de la Santa Cruz es cuando Santa Elena descubrió la Santa Cruz en Jerusalén. Estamos hablando de, pues, siglo, no sé, sexto por ahí, no me acuerdo ahorita, tercero, no me acuerdo. Y mañana, 4 de mayo, los grupos, los estudiosos de la Sábana Santa, recordamos una misa instituida por el Papa Julio II en 1506, donde ya se instituía la misa de la Sábana Santa con misa y oficio. Entonces es como quien dice la fiesta de la Sábana Santa, con esa misa y ese oficio, el 4 de mayo. 4 de mayo. ¿La van a transmitir ustedes por su No, página? es un dato nada más que presento cuando yo hablo de la Sábana Santa. O sea, Okay. existe en español, pero cuando vivían nuestro asesor eclesiástico, nuestro asesor teológico y el cardenal Ernesto Corrillo Ahumada, sí se llegó a hacer una misa a ese respecto, pero ya, pues ellos ya todos ya están gozando de la gloria de Dios y pues ya ahorita ya son otros tiempos. Okay. Bueno, pues entonces nos quedamos en espera de la grabación Sí, y en espera de ver cuando usted guste que tengamos otro tema. con todo gusto, Marisa. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo, Denise, que ya hicimos la oración final, ¿verdad? Porque Sí, es la que yo hice, Sí, que esa oración la hago todos los días por los sacerdotes, el rosario por los sacerdotes que sufren el purgatorio. Es una oración que pues la hago diario desde cuando la compré y la traduje, y pues yo invito a las personas que quieran, les pueden escribir a ustedes para solicitar el tríptico. Este tríptico es parte del libro que estoy por sacar, pero en parte del libro viene más detallada la información del libro sobre la oración por los sacerdotes y otras oraciones más para los sacerdotes. bueno, pues ahora parece que me había quedado yo congelada. Bueno, los queremos invitar a que nos acompañen mañana, jueves. Tenemos adoración a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, desde Guadalajara, Jalisco, desde el Seminario de los Siervos del Divino Amor. Y el Padre Jesús Leonardo Rebollo León reza el rosario a las 7 de la tarde. El domingo les invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y a las 6 de la tarde, el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y también él la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del Apostolado. Y pues el próximo miércoles es Día de las Madres, es 10 de mayo. Sí. Entonces, pues todas las mamás pues vamos a estar celebrando. Y no tendremos conferencia el miércoles, pero el jueves vamos a tener con nosotros, a que no saben a quién, tendremos con nosotros a Silvia Arcila, y ella nos va a dar una conferencia acerca de cómo la Virgen nos enseña a vivir en la divina voluntad, como ella vivió. Entonces será el jueves 11 de mayo, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y pues los esperamos a que nos acompañen a todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a su hijo también por haber colaborado con usted. Y gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Que tengan una muy bendecida tarde y los esperamos en los siguientes eventos. Gracias, comadre. Gracias. Gracias, doctor. Yes. Ay, creo que se le salió el internet, fíjate. Ya salió, sí. Sí, no es que se fuera, sino que como tenía congelada la pantalla, por eso. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos, bendiciones.